El tema que veremos a continuación es la morfología de la oración. En el ejemplo que pondré a continuación veremos todos los elementos que contiene. El gato negro juega confiadamente sobre el tejado porque él es ágil. El gato negro juega confiadamente sobre el tejado porque él es ágil. Él es el artículo. Gato es el sustantivo. Negro es el adjetivo calificativo. Juega es el verbo. Confiadamente es el adverbio. Sobre es la preposición. El tejado porque él es ágil, porque es el nexo. Él es un pronombre personal. Y mira es la interjección. Ahora hablaremos acerca del artículo. El artículo es aquello que modifica el sustantivo y determina género y número. Uno de los ejemplos que tenemos a continuación son el libro. Estamos hablando del masculino en singular. La manzana. Estamos hablando del femenino en singular. Los ladrones. Hablamos del masculino en plural. Las zapatillas. Estamos hablando del femenino en plural. Y los artículos se dividen en dos clases, determinados e indeterminados, que veremos a continuación. El artículo determinado es aquel que se pone delante de un nombre o sustantivo que conocemos de antemano. Sus formas son el, la, lo, los y las. Recuerda, es el que conocemos de antemano. Los ejemplos que te menciono son: el amigo es del masculino en singular, la iglesia del femenino singular, lo correcto es del singular neutro, los coches son del masculino plural y las calles de femenino plural. Recuerda, es el que conocemos de antemano. El artículo indeterminado es aquel que se pone delante de un sustantivo a que no conocemos de antemano. Sus formas son un, una, unos y unas. Los ejemplos que te daré a continuación son: en casa tengo un libro, que estamos hablando en singular masculino. He saludado a una vecina, que estamos hablando en femenino en singular. Vimos volar a unos pájaros, estamos hablando del masculino en plural. Y me presentaron a unas niñas, estamos hablando del femenino en plural. Recuerda que ese el artículo determinado es el que no conocemos de antemano. Vamos a hacer un recuento de lo del artículo determinado e indeterminado. El determinado es aquel que conocemos. Un ejemplo es: tengo en la casa el libro. Puede ser un libro de un ejemplo de Pablo Neruda. Tengo en casa un libro, pero no sabemos si es el de Pablo Neruda o de otro autor. He saludado a la vecina, puede ser a una vecina que tú conoces. Y he saludado a una vecina, no sabemos si es la vecina que vive a dos casas o la que vive en otra cuadra. Recuerda, el artículo indeterminado es aquel que no conocemos y el determinado es aquel que sí conocemos. El tema que veremos a continuación es el sustantivo. El sustantivo conocemos cuatro tipos de conceptos: el concepto, el concreto, el abstracto, el simple y el derivado. El concreto comúnmente lo conocemos como propio y común. ¿Cuáles son los propios? Los que tenemos como nombres propios. Un ejemplo es José. El concreto común es el de cosas, personas y animales. Cosas, televisión, personas o animales, como un ejemplo de un gato. El abstracto se divide en cualidades, sentimientos, acciones y conceptos. Las cualidades son las que nosotros tenemos para una persona, como para decir que es moreno o delgado. Los sentimientos son aquellos que nosotros conocemos como el amor, el odio o la melancolía, por mencionar algunos. Las acciones es como el juego o el trabajo cuando tú realizas algo. Y el concepto es el que nosotros tenemos como justicia, honor y libertad. El sustantivo derivado es aquel que se encuentra en prefijo y en sufijo. Recuerda muy bien esto: el prefijo y el sufijo. Vamos a dar un ejemplo. Exalumno empieza antes en el prefijo ex alumno. Vamos a poner ex compañero, ex novia o ex marido. Y en el sufijo es es después de la palabra. Basurero, basurero. Vamos a poner basurita, basura. Se da cuenta que en el prefijo es antes y en el sufijo es después de la palabra. El adjetivo es aquel que modifica el sustantivo calificándolo o determinándolo. Tenemos dos tipos: el adjetivo calificativo y el adjetivo determinativo. El adjetivo calificativo es aquel que nos menciona una característica del sustantivo. Un ejemplo puede ser el gato negro. Negro es el adjetivo calificativo, porque le está dando una característica al sustantivo. De los adjetivos determinativos tenemos varios tipos. Algunos por mencionar son: posesivos, es aquel que nos expresan propiedad o pertenencia. Me prestas tu lápiz. El demostrativo es aquel que nos indica lugar y no lleva un acento gráfico.
este, ese, aquel. El interrogativo nos indica una interrogación. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuánto? El indefinido es aquel que nos señala vagamente al sustantivo, algún, cualquier o ningún. En los numerales es aquel que nos expresan cantidad, primero, tres, media, doble, ambos. En el exclamativo nos expresan admiración o sorpresa. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuánto? En los gentilicios hacen referencia al lugar de procedencia. Ejemplo, francés, italiano, oaxaqueño. Y el de nacionalidad es el que nos indica el país o nación de procedencia. Francesa, italiana, mexicana o china. Conjunción o nexos. Es una palabra variable que enlaza y relaciona dos palabras o dos oraciones o preposiciones. Algunos de estos ejemplos de conjunciones o nexos son conjunciones coordinantes. Son aquellas que vinculan componentes de una oración que tienen un nivel equivalente. O también se conocen como conjunciones copulativas que unen los componentes de una oración. Ejemplos son y, ni, que. Un ejemplo de una oración puede ser fuimos a Londres y a París. Conjunción disyuntiva. Al unir las oraciones o las palabras expresan una elección entre opciones que son o, u, sea, bien. El ejemplo que te pongo a continuación es tiene que elegir entre uno u otro. Otro ejemplo de conjunción es la conjunción adversativa, que presentan opciones excluyentes y contrapuestas que son aunque, pero, más, empero, sino, siquiera. Y las expresiones son al contrario, antes, bien, si bien, no obstante, sin embargo, en cambio. Los ejemplos que te doy a continuación donde ponemos este tipo de conjunciones adversativas son creo que son hermanos, pero no estoy tan seguro. Me aseguré que vendría, sin embargo, todavía no ha llegado. Otro tipo de conjunción es la conjunción subordinada. Acuérdate que la oración subordinada es aquella que depende de una oración o uno de los componentes de una oración, pero subordinando una a otra. Otro ejemplo de conjunción es la conjunción causales, que indica la causa, razón o motivo. Pues los ejemplos que pueden venir es pues, porque y la expresión puesto que. El ejemplo de oración es la siguiente. Lo recibí con todo gusto, pues me interesaba oír su opinión. Y otro ejemplo es, no ignoraba de qué estaba hablando, porque estaba plenamente informado. La siguiente conjunción es la conjunción comparativa. Es aquella que nos ayuda a establecer una comparación entre los términos que vinculan. Ejemplos son como, así como que, de esta manera. Ejemplos de oraciones. Le interesa la música así como la literatura. Debemos decirle todo de esta manera estarás tranquilo. Le atrae tanto el estudio como los deportes. La siguiente conjunción es la conjunción condicional, que indica que la subordinación respecto de una circunstancia incierta o supuesta, que tiene como ejemplos así como, siempre que, con tal que, dado que, ya que, una vez que. Ejemplos de oraciones son, le avisaré si llegó a tiempo. Trataré de tenerlo con tal que lo alcance. Debería guardar reserva una vez que se le haya explicado. Otro tipo de conjunción es la conjunción continuativa, que habilita a proseguir el discurso. Son estos, pues así, así que, ahora bien, sobre todo. Un ejemplo es el siguiente, ese vestido está manchado, así no puedes presentarte. Otro tipo de conjunción es la conjunción o finales, que son aquellas que aportan en la oración una relación de finalidad. Ejemplos, para, por qué, y las expresiones para qué, a fin de qué, con el fin de qué. Ejemplo de oraciones, planificaron todo cuidadosamente con el fin de que nada fuera a fallar. Otro tipo de conjunción es la conjunción consecutiva. Es aquella que vincula una parte de la oración en calidad de consecuencia de lo que antes estaba expresado. Ejemplos son aunque, luego, pues
y las expresiones por consiguiente, así que, en consecuencia, de manera que, de modo que. Ejemplos de oración: pienso, luego existo, de un filósofo muy famoso que es Descartes. Ya estamos todos presentes, por consiguiente podemos iniciar la reunión. Otro ejemplo de conjunción es la conjunción concesiva, que opone una dificultad o una objeción, pero no impide su realización. Uno de sus ejemplos son aunque, así, cuando, y las expresiones aun cuando, si bien, siquiera sea, por más que, sea quien sea, por poco que, a pesar de, aún así, pese a quien le pese. Un ejemplo es aunque no tengo dinero, te ayudaré. Otro ejemplo es una conjunción temporal. Vincula los términos de la oración por relaciones de procedencia temporales. Ejemplos son cuando, antes, luego, mientras, después, enseguida. Vamos a poner estos ejemplos en algunas de las oraciones. Comenzó a llover cuando estaba llegando a mi casa. Iré a tu casa enseguida que termine mi horario de trabajo. Trataré de llegar a mi casa antes de que llueva.